So we've been speaking about the Second Amendment at some length, Hemos hablado de la segunda enmienda hasta cierta and tensión, someone has reminded me, y alguien me recordó, remind yourself, por lo tanto quiero recordarles a ustedes, that there's a Third Amendment. que hay una tercera enmienda. Okay, it's obvious, but it's one that we don't talk about often. Creo que es bastante obvio, pero es una de las que no hablamos muy seguido, Actually, you shouldn't be looking that up because you shouldn't have internet. y no deberían estar buscándolo porque no deberían tener internet. So I'll do it for you. Así que lo haré por ustedes. I guess the quickest way is if I just write it out. Creo que es más rápido si simplemente lo escribo. No soldier Ningún soldado shall, in times of peace, debe, en tiempos de paz, they're singing a lot of times. In time of peace, en tiempo de paz, be housed without permission of the owner. Nor debe ser alojado sin permiso del dueño, ni tampoco en tiempo de guerra, but in a manner como no sea according to the law. en la forma que escriba la ley. So I'm not going to spend a lot of time on this. No voy a pasar mucho tiempo en esto, What's the obvious context here? pero ¿cuál es el contexto obvio aquí? Because this amendment is quite explicit, it's quite clear. Porque esta enmienda es bastante explícita, es bastante clara. Anybody want to venture? ¿Alguien se quiere aventurar? So it's about wartime. Así que es Soldiers, sobre these are not tiempo de guerra. citizens, these are soldiers. Soldados, estos no son ciudadanos, son soldados. Now, obviously, this is a separate independent amendment. Entonces, obviamente esta es una enmienda separada e independiente. Turn this into 2A, it's number 3. No estoy tratando de dar esto como 2A, es la número 3, But I want us to see that it's talking about soldiers pero quiero que veamos que habla de soldados and it's talking about a time of peace and a time of war y quiero que vean que está hablando de un tiempo de paz y un tiempo de guerra and the limits to we'll call it the soldier or the army's authority. y los límites de la autoridad de los soldados o de los ejércitos. So I just want to make that clear that there is As- this tension, if you like, between as- the military, its abuse of the citizens, Sí, hay que hacer claro esta diferenciación que hay entre los militares y responsibilities of the su government abuso de sus or the law. derechos sobre los ciudadanos y las responsabilidades del gobierno y la ley. Okay, so I received some questions. Ok, he recibido algunas So let's preguntas see if we can answer some of them. y veamos si juntos y juntas podemos resolver esto. ¿Cómo resolverlas? So last week I spoke about, I'm going to call it the subject, or I used the term or the word morality. La semana pasada hablé del término y voy a utilizar el término de moralidad. I'll give you the question and then I'll give you the context. Les voy a dar la pregunta y después les daré el contexto. Talking about self-defense. Hablando acerca de la So the autodefensa, subject is defensa propia. self-defense. Entonces el asunto es la defensa propia. So we understand that. Así que entendemos eso. And the question Y la pregunta is self-defense moral ¿es la autodefensa, la defensa or personal prophetic? moral o profética? How should we understand that?
¿Cómo deberíamos entender esto? Who wants to help this person? ¿Quién quiere ayudar a esta persona? Put your hands up. Levanten sus manos. Hmm. Last week, the context when we spoke about self-defense, is this in a moral perspective or a prophetic perspective? Está preguntando básicamente si es desde una perspectiva moral o una perspectiva profética que queremos tratar este tema. Who wants to have a go? Magda? ¿Verdad? You have to wait for the mic, Mike. Oh, before you do that, let me give the context. I said that I would do that. Déjenme ver el So contexto. I did a study in 2020, Hice un estudio en 2020 Portugal, en and Portugal the class was about prophecy or morality. I guess that was the title in some shape or form. y la clase era sobre profecía o moralidad. Creo que algo así era el título. It was a series. Era una One of serie. the classes, Y en una de las clases I said that the test is moral. dije que el test es moral. So the La test prueba es would moral. be the great test. Es decir, la gran prueba. And I gave a reason, according to the questioner, Y di una razón a because la it's persona que hizo about la pregunta. us and our neighbors. Porque es acerca de nosotros y nuestros If you vecinos, remember nuestros the prójimos. context of those studies, Y si recuerdan el contexto de esos estudios, if I phrase it this way, si it's lo, a shift from the four to the sixth si le pongo commandment. palabras de esta manera, hacemos un cambio desde los cuatro mandamientos, primeros mandamientos, a los 6 segundos mandamientos. 1 second. Un segundo. So, was it the dealing with the four or the six commandments? Entonces, ¿estaba lidiando con los cuatro primeros mandamientos o con So if los we say seis it's segundos okay, mandamientos? would it Decimos change que la the defensa está premise bien. of that thought that I've just shared? ¿Cambiaría la premisa del pensamiento que he compartido? The thought is the test is moral. El pensamiento es si la prueba es moral. Okay, that's it. ¿Ok? Okay. So last week, you were saying you're trying to avoid moral, adding to it. So I would say prophetic, but maybe both. Yo diría que es profético, pero quizás ambas. Okay, so last week you were saying that you're trying to avoid moral statements. La semana pasada dijiste que estabas procurando evitar afirmaciones So you morales, were trying to avoid that, so I would say it's prophetic, but I think it's maybe both. por lo que como estás tratando de evitarlas, diría que es profética, pero quizás puede ser ambas. So your answer? Could you define morality? ¿Puedes definir moralidad? Then whatever you say. Oh, I was asking you. You don't know? Okay. We'll go for prophecy then. ¿Sabes? Iremos por profecía entonces. Can you define prophecy? ¿Puedes definir profecía? But not now. Okay. Okay, we'll go with ¿Estás teniendo problemas para definirlas? what you answering? Iremos con Arián. ¿Cuál sería tu respuesta? Go with the morality one.
No, that's the one Halo? I don't know. No, I don't. Okay, go with the prophecy. We'll make it. What I remember. Ok, from it no was sabe, no sabe definir that moralidad, they por said tanto va con profecía. is morality with time, on a specific time. Oh, so you are Dice, going to answer that one then. dice que It's morality. profecía es moralidad con tiempo aplicado al tiempo. That's what you're saying? Entonces sí, va a responder que eso es lo que quisiste decir. I said He cometido un error. prophecy is morality Oh, okay. at a specific time. I don't have an eraser. So let me change this. So morality with time is prophecy. Yes. So I could say morality is prophecy without time then. That's what I was thinking you were writing down, but that's not what I said. Está diciendo que moralidad sería profecía sin tiempo, si profecía es moralidad con tiempo. Prophecy is morality with time. Yeah. Okay, can you explain what that means? Entonces, y profecía sería moralidad con Got tiempo. me that ¿Puedes one. explicar lo que What does that significa? mean? Time in a sense that in a sense of present truth. So there is a specific subject. that Hay un needs to asunto be taught específico at a specific moment, at a specific time. que es enseñado en I'm determinado gonna put dispensation. tiempo, en determinado momento. So let's say whatever equality or slavery is a moral issue. O por ejemplo, en dispensacional, o sea, dice it beco- que it bec- la esclavitud es un it's asunto prophetic moral, when it is taught when it needs to be taught at a specific at that pero se convierte en profético cuando Okay. debe ser enseñado, necesita ser enseñado en determinado tiempo. Ok, voy a poner contexto entonces Okay, también. two sort of nuances to ¿Están de acuerdo con con estos dos elementos como Um, proxies, como subsidiarios de la palabra tiempo? Bien, ¿alguien have más? you heard that? Me? Okay, so we'll go from the back and move forward. Bien, iremos desde atrás e iremos hacia adelante. So Tamina, Shemaine, let's see. I was just going to say that morality is what is right and what is wrong. Voy a decir simplemente que en realidad es qué es correcto y qué es errado, qué es malo. Right and wrong. Es nuestro estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Y la profecía es What we said, it's morality or the standard of what is right and wrong with time. desde el estándar de lo que es correcto o incorrecto con tiempo, con contexto. Okay, Shemaine. Ok, Shimen, tenemos los mismos pensamientos, las mismas ideas. I didn't understand En tus what propias you palabras, por meant. favor, porque no entendí lo que Tamina quiso So decir. explain. Morality is to know what is good and what is bad. Moralidad es saber lo que es bueno y lo que es malo. Morality will teach you or will tell you what is bad and what is La good. moralidad te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. I got that. You repeated it. Bien, lo tengo, Maybe lo because you dijiste, lo repeated repetiste. this, so maybe you don't understand me. No, I understood. And prophecy. Si lo entendió y si le dijo que lo entendió. ¿Y profecía? If I have to add something, just maybe event of all the answer. Event. Pardon? I heard event. I didn't hear what you said after. Just add event on to add a thought on what is on the board. Dice que deberían agregar evento como una nota al pie, abajo de tiempo. Not event here. You s- Y pregunta si no sería eventos aquí. Morality is right and wrong, good or bad. Dice que moralidad es And what's correcto the y event? correcto, bueno o malo. ¿Y dónde va evento? Does the event go here? ¿Acaso el evento va aquí? So the event would be slavery. Entonces el evento sería esclavitud. if we take O no event sé. as, equality,
it's not really an event, but let's say equality arrive at the time period, Digamos, and igualdad en this un is it. tiempo determinado. Okay. Ok. Blessing? Oh, are we able to sort the echo out with that mic? Because it's really distracting. Vamos a ver el eco con ese micrófono porque es bastante genera distracción. Blessing. Yeah, so I wanted to give my understanding of morality and prophecy. Quería dar mi entendimiento, mi comprensión acerca de moralidad y profecía. So I understand morality to be behavior, Lo que la moralidad sería comportamiento, good and bad, tanto bueno como malo, in relation to self and others. en relación con una misma y otras personas. That's my understanding of morality. Okay. Ese es mi entendimiento de moralidad. Right and wrong behavior. And then prophecy, Y profecía, I wouldn't necessarily say time. yo no necesariamente diría But tiempo, I'd say it's, good and bad behavior amongst humans. pero sí diría with a bueno o mal comportamiento specific en humanos direction. en una dirección específica. So what I mean by direction Lo que quiero decir con dirección is that human behavior is leading to an outcome or it's leading somewhere. es que el comportamiento humano nos lleva hacia algún lado, nos And prophecy dirige hacia un points out lado. where that behavior is leading to. Y la profecía nos dice hacia dónde nos está So dirigiendo. when you say behavior, Entonces, cuando dices you comportamiento, target what behavior is being looked at that's leading you into a particular place or direction, or is it Dices- all human behavior? dices que es comportamientos que nos llevan hacia determinado lugar o te refieres a todo el comportamiento humano. I would say specific types of behavior are Diría que son highlighted by prophecy. tipos específicos de comportamiento, Okay. destacados por la when profecía. Arian put time there, what did you think he meant? Ok, entonces cuando Arian puso tiempo aquí, ¿qué crees que quiso decir? He mentioned something about dispensational. Mencionó algo acerca de lo dispensacional. So it's not that I disagreed with him, Okay. but I O was sea, no es que estoy en desacuerdo con Arian. Arian, Of direction, that it's coming from somewhere and leading somewhere. pero este aspecto de dirección es como que viene de algún lado y nos lleva hacia otro lado. Okay. So like a standard definition of prophecy, Yes. Entonces es como la definición estándar de profecía, which is what que es cuál. I saw that prophecy was Figurative Creo que la profecía es figurative delineation of events. delineamiento figurativo de eventos. So that's the direction that you're leading into. Yes. Entonces esa es la dirección en la que está And you siendo have specific dirigido. issues in that delineation. ¿Y tienes asuntos específicos en esa delineación? So I wasn't limiting it to Okay. a single dispensation, is what I'm saying. Entonces no lo estoy limitando a una única dispensación, si es que es eso que estoy queriendo decir. ¿Y Arián estaba Not haciéndolo? necessarily. No what I was necesariamente. saying is I wasn't focusing on the dispensation part, 'cause you could think of a Lo que specific quiero decir es que dispensation. And I would no say estoy it's refiriendo a una sola all dispensación. one story at the end. All those dispensations are Quiero que todas esas dispensaciones lleven hacia una sola historia al final. I was just trying to speak on in his defense. So Quiero simplemente hablar en su defensa. all of those stories, Todas esas is it historias always the same morality? siempre aplican la misma moralidad. I think the underlying principles are the same, yes. Creo que los principios I mean the underlying por debajo principle, son los mismos, sí. obviously. No me refería a The eso, examples. obviamente. No, the Los examples ejemplos, Okay. no, los ejemplos no son los That's mismos. what he meant. Entonces creo que eso es lo que él se refiere. Estoy de acuerdo con él. Just was Ok. emphasizing the direction part. Solamente quería enfatizar la parte de dirección. The example Entonces el ejemplo, in this time, en este tiempo, whatever the example is,
cualquiera sea el You ejemplo. okay with me drawing it that way? So before that, Antes de there eso, was another example. había otro ejemplo. Saying that Tú estás diciendo eso in a different time, en un diferente tiempo. and there's a third example, which is the first one. Y hay un tercer ejemplo que es el primero. Is that what you're saying? Yes. ¿Eso es lo que estás diciendo, no? Sí. Who said that? Oh, okay. ¿Quién dijo eso? So, Ok. do you agree with that, Arian? ¿Estás de acuerdo con eso, Arián? So these three examples, are they connected? Entonces, estos tres ejemplos están conectados, More than just they're all moral examples. más allá de que solamente sean ejemplos Do they have de to be moralidad, connected pero tienen que estar conectados with a theme of some kind con un tema o algo de ese to tipo, make, in order to make it a path that you can walk along or follow? a fin de que constituyan un camino que puedas caminar o I seguir. think so. And if you can't Creo que find sí. a connection, Y si no puedes encontrar una conexión, are you missing something or are you doing something wrong? te estás faltando, estás perdiéndote algo o te I'll o reframe estás my haciendo algo mal. When Voy a yeah. reestructurar mi pregunta. So I'll reframe it. Are you required to see a connection between the examples? ¿Se te requiere que puedas ver la conexión entre los ejemplos? Otherwise, it's not a line. De otra forma no Otherwise, sería una it's not línea. prophecy. De otra forma no sería profecía. Not necessarily. Okay, so they don't No have to be necesariamente. connected. Entonces no necesitan estar conectados. No, not directly. No. Okay. I No, thought you said no they did directamente. a minute ago, that's why I was clarifying. Pensé que estaba diciendo que sí hacen los métodos, por eso quería clarificarlo. Principles. Then I said, okay, if it's about specific examples, they don't necessarily have to be connected directly. Okay, but a principle then would be you just have to be good, good, good. Pero en principio sería simplemente que esté bien, bien, bien. ¿No? Golden rule, golden rule, golden rule. La regla de oro, la regla de oro, la regla de oro. That's what you meant. Pensé que eso es lo que querías I thought you decir. meant something more specific than that, not Creo just que quizás the querías golden decir algo rule. más específico, no solamente la regla de oro. Okay, yeah, because what I was saying really is human Lo que estaba tratando de behavior decir, en realidad, el comportamiento humano va mal, at some point, or eh, it's, se retorce en algún then punto, humanity is on a journey y luego la humanidad está en su viaje in addressing that behavior. al Let atender me say este incorrect comportamiento, behavior. o digamos So comportamiento there's incorrecto. different examples of that process, but it is a process. Por lo tanto, hay diferentes ejemplos de ese proceso, pero es un proceso. To connect them in any way besides the golden rule? ¿Están conectados de alguna manera más allá de la regla de oro? What was in your mind when you said they're connected? ¿Cómo estaba esto en tu mente cuando dijiste que estaban conectados? So some things, for example, couldn't be addressed as explicitly in a prior time or prior example, and Algunas cosas no pueden ser entendidas en el pasado como un ejemplo claro, then it's addressed more clearly and more specifically in later examples. y luego es atendido en forma más clara en ejemplos posteriores. That's what was on my Whatever that thing is, what is the common theme? Que cualquiera sea It's the same problem, but it ese doesn't pensamiento, so ¿cuál what is that problem? Yes, es una cosa común? the Porque dijiste golden que es el rule. mismo problema, pero ¿cuál es el Okay, problema? so you Ok, want to make it la as regla de simple oro. as that, basically, Yes. as it goes wrong. O Okay. sea, que quieres hacer algo simple como eso. I thought you were going to say something like Pensé que ibas a decir algo como el patriarcado. again, running through all of that, Es un tema and que you está gave recorriendo a lo largo de todo esto. examples in different dispensations of Y se tienen common diferentes themes. ejemplos a lo largo de diferentes dispensaciones de un problema en común. Okay, but I misunderstood. Ok, pero malentendí. Sorry. I wanted to ask if the time above, if it Quiero darse el was tiempo arriba, also time 1, time 2, time 3, que eso será tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. or it was just time all the same in every dispensation. Era para decir No, si das it's, tiempo en Or cualquier it's dispensación. not a dis- it's
time 1, time 2, time 3. Oh, okay. No, no es tiempo 1. Thank you. Es tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Rose, you have your hand up? So I think basically I wanted to say at one perspective they are connected. You can look at it from Quiere decir que like una the perspectiva que está conectada, por la que podrías verlo, Eden to Eden, you can see that all those que pu- dispensations they are puedes verlo connected. de Edén a Edén, con todas esas dispensaciones que están conectadas. But then you can see that there is also a Pero luego specific puedes ver que hay también element for each un dispensation. elemento específico para cada dispensación. Okay, I don't think you said anything new yet. Creo que no dijiste nada nuevo todavía. I don't think you said anything new yet. Okay, carry on. So Ok, basically continúa. that was my comment when I raised my hand. You had not made the comment of patriarchy throughout. Okay. Yeah. I want to go back to the person's question. Voy a volver a la pregunta de la Why persona. is self-defense in a moral point of view or a prophetic point of view? Si esté entendiendo la pregunta de la defensa personal en una forma What's the moral o answer? profética. ¿Cuál es la respuesta? Prophetic or moral? We've got ¿Profética o moral? answers. Hay dos respuestas. Emma. Emma, So you're lost. Don't Estás worry about perdida. all of that. Just Okay. answer the question. If you don't agree with no te preocupes por eso, that solamente word. responde la pregunta. I don't know. Si no estás de acuerdo maybe con la say definición both. de la pizarra. Yo creo que voy a decir ambas. Yeah. So ambas, I sí. address self-defense in a moral and a prophetic. Entonces atendí la cuestión de la defensa personal de una forma moral y profética. Tell me the difference. Dime la diferencia. How do you address it from a moral perspective? ¿Cómo la atendí desde la perspectiva moral? How do you address it from a prophetic one? ¿Cómo hiciste de una manera moral y luego de una manera profética? I think I see the moral as applying to me right and wrong and my perspective on right and wrong. Creo que el modelo aplica acerca de mi perspectiva de cómo lo veo correcto o equivocado. You saying personal But it's within a Ese es personal. when you say you mean O dices personal. tú. Eres tú personalmente. I guess the movement it could Not Creo que you. el movimiento. well me as part of the movement. As soon as you go to the movement, you're going to go to society. O sea, What's al movimiento. the movement as opposed to the world? ¿Cómo es el movimiento en oposición con el mundo? As opposed to the world. No, I'm saying En how oposición con el mundo. Self-defense from a moral point of view, I should define what that meant. La defensa personal es Then you la said perspectiva that. personal. I'm not clear what you're saying. okay, so it's Dijiste de forma personal, the way desde la perspectiva de I movimiento, pero no entendí lo que process quisiste right and decir. wrong. Oh, La sorry. manera en que proceso que las cosas estén correctas o incorrectas. It's the way I process the right and wrong of that issue within the prophetic framework that I'm in, within my dispensation. I asked you. That's the prophetic bit. I asked for the moral bit. Esa es la profética, pero te pregunté por la parte moral, Separated them. porque lo separaste. You separated them. So I asked you, give me a defense for this ideology from a Eh, moral point of view. Te pido que me des una defensa desde una perspectiva So moral. maybe I'm just Tú me has dado saying, una profética. I think the moral aspect for me Creo que el aspecto moral para mí is how that impacts my behavior. es cómo impacta mi comportamiento. Is my you. Yeah. ¿Es mi comportamiento el tuyo? Sí, So personalmente, it's just sí. about you. Entonces solamente es acerca de I ti. said it's both. Oh, the moral part is just about me. Yeah. Eh,
el aspecto moral es acerca de mí, sí. I'm confusing you or you're confusing yourself? Because I said it's both. ¿Yo te estoy confundiendo a They're ti both. o Why estás not? confundiendo a ti misma? So the So you said self-defense from a moral perspective is just about you. Entonces dices que la autodefensa de una perspectiva moral es acerca de ti. So now explain self-defense from a prophetic point of view. Entonces explica la autodefensa desde una perspectiva looking profética. at the context of your dispensation and how it Es mirar el contexto de tu dispensación y cómo encaja con within that context, that issue. en ese contexto, ese asunto, ese ejemplo en tu tiempo. Not explaining it very well. Are you allowed to buck the trend? Buck the trend means go against the prophetic standard. Puedes ir atrás de esa moda, puedes You ir don't have a con el moral perspective. estándar profético. ¿Tenías una perspectiva moral? So it's Do you just see that you prophetic. don't have one if you've just said no? Dijiste que no tenías nada, It's because we're pero not dijiste que allowed no. to make our own decision outside of that. Porque no tenemos permitido tomar nuestras decisiones fuera de eso. You're asking that. That's what you said, yes. Eso es lo que tú dijiste. You said moral, Sí. I can do what I want, me, myself, I. Lo moral, puedo hacer lo que yo quiera, Prophetic yo mismo is puedo. a dispensational issue. Perfectamente, es un asunto dispensacional. I can't resist the prophetic issue, No puedo resistir un asunto profético. so you have no personal choice. Por tanto, no tienes una decisión So you have personal. no moral framework. No, por tanto, no tienes Your un definition. contexto moral de acuerdo a tu You definición. define morality as your personal choice, Porque defines a la moralidad como tu decisión personal. which you then said you don't even have. Pero luego dices que ni siquiera la tienes. It's dictated by the prophetic. Es dictado por lo profético. Haters don't give you a choice, so you don't have a moral choice. There's no morality now. En lo dictado así no hay una opción moral, por tanto, no hay una opción en ese sentido. I'm only Yes. feeding you back what you're saying to me. I'm not adding or taking away. Solamente estoy devolviéndote lo que me estás diciendo, no estoy añadiendo ni quitando nada. Okay. I agree. Yeah. Estoy de acuerdo, sí. Position dictates your right and wrong, your what you think as right and wrong. So Shapes. So if your definition of morality is wrong, or you don't have any morality, O tu definición de moralidad es mala o no tienes moralidad. the way you define morality, you don't actually have that. La forma en que defines tu moralidad realmente no la tienes. If morality is about choice, Si la moralidad se trata acerca de la Defined that, elección, you said personal choice, not corporate or no definiste eso. dispensational choice. that's why I started saying Eh, movement. Es tu decisión, no corporativa, no. Change it to movement. Ok, cambia el movimiento. You'll get the same trap. Vas a tener la misma trampa. Go to the movement level. It's the Si same vas al nivel trap, del it's not movimiento, different. es la misma trampa, no es diferente. Because now you're going to say the world can behave differently to the movement. Porque ahora puedes decir que el mundo se puede comportar de forma diferente al movimiento. Two different standards. Dos estándares distintos. Why? ¿Por qué? You said that. If you're asking me the logic, Tú lo of what you dijiste. said, Si me preguntas a mí la lógica Your de lo que morality is dijiste, determined by the prophetic understanding. tu moralidad está dictada por el entendimiento profético. whatever rules you apply to you, the movement have to be the same rules that are applied to the Gentiles or the world. You Cualquiera can't de las reglas que differentiate. aplicaste a ti o al movimiento deben aplicar también a los gentiles. No pueden tener reglas distintas. But that's what you've just done. Pero eso es lo que has hecho. Go to Curtis. Vamos a Curtis. I'm going to suggest the complete opposite to what Emma's. The question is, Oh, okay. do I address self-defense in a moral perspective or a prophetic one? La pregunta es, ¿estoy atendiendo la cuestión de la defensa personal en una forma profética o en una forma moral? Answer that question. At a moral. Responde esa pregunta. At a moral. Desde una perspective. perspectiva moral. Prophetic one. And what's your definition of morality? O una profética. ¿Cuál es tu definición de moralidad? It's right and wrong at a personal level. ¿Qué es correcto o incorrecto? At a personal level. El So, comportamiento correcto o is there incorrecto a a un prophetic
nivel perspective personal. on self-defense? ¿No hay una perspectiva profética de la Or defensa is- personal? or it's only a moral subject? There ¿O es is solo un a asunto moral? prophetic perspective, however, I don't think that's what Es un you asunto profético, aunque no sé si eso es lo que estabas atendiendo, The analizando. questioner is asking that. Eso es lo que la persona está haciendo la pregunta. Está preguntando. Well, they're asking what you were addressing. Está preguntando si hay un asunto profético o si es lo que estás atendiendo o analizando. They gave some preamble, like I read out to you, Dieron un preámbulo, como o se los leí, and then they asked the question. y luego hicieron esa pregunta. When they talk about self-defense, Cuando hablan acerca de defensa personal, to defend that right, para defender ese derecho, do they address it from a moral perspective ¿lo atendieron desde una perspectiva moral or a prophetic one? o desde una perspectiva profética? Understood the question. It's both. Habiendo entendido la pregunta, es ambas. What each one is. Entonces dime Defend it cuáles son morally, estas dos. then defend it prophetically. Defiéndelo moralmente y defiéndelo proféticamente. Should be your right to defend yourself as an individual, and I'm just going to, A nivel moral, es tu derecho a defenderte de ti mismo como un individuo. and then Right there. That's exactly what Emma said. yes. Ese es exactamente el ejemplo que Emma dijo. Prophetic level, Y luego en it's going un to be nivel about profético as an institution, va a ser, se refiere como una institución, group, or a society. o como un grupo, o como una sociedad. That's exactly what Emma said. Eso es exactamente lo que Emma Now, dijo. the difference is Ahora la diferencia es individual's morality si differs puede from la the prophetic. individualidad, la moralidad de un individuo diferir del sentido de la profética. I'll say yeah. Yo diría que sí. So what's the purpose of the prophetic Entonces, ¿cuál es el propósito de lo profético? if it doesn't dictate or control you? Si no dicta o control, si no te dicta o te controla lo que tienes que hacer. Because it's talking about political issues as Porque habla groups. acerca de asuntos políticos como grupos. But then once you zoom down into your individual, Pero una vez que haces zoom, que te acercas a lo it's not a individual, direct relationship. no hay una relación directa. And I'm going to give an example Y voy a dar un ejemplo of a political issue. de un asunto político. So an example that I got from someone in this room. Es un ejemplo que recibe alguien de esta habitación. Voting. It's a political Votar. issue, Es un asunto político. but then does that mean that you as an individual have to vote? Pero eso quiere decir Is it que a tú como moral individuo issue for debes you as votar. an individual? Es un asunto moral para ti como individuo. What's the movement position on that? ¿Cuál es la posición del movimiento en esto? You as an individual, do what you want. Tú como individuo, haz lo que quieras. I don't think it is. Yo no creo que lo sea. I think the movement is, do you want to call it the movement position, says Mm. on a certain election. Yo creo que la posición del movimiento es, it's your moral duty or your prophetic duty to vote. You're required to. en un contexto específico, You es don't tu vote. deber como individuo votar. No tienes una elección. On unimportant rubbish elections, you don't have to. En cuestiones poco importantes, poco significativas, no tienes por qué Those are hacerlo. prophetic issues. Pero esas otras son asuntos proféticos. Then on those rubbish ones, low ones, En esas pequeñas, no son asuntos proféticos, pero en las que lo son, se te requiere hacerlo. so come November, every single American member is required to register and to vote. Entonces, para noviembre, cada ciudadano americano tiene el deber de registrarse y votar. It's their prophetic moral duty to do it. Es su Whichever deber word you wanna use. profético y moral. They don't have a choice in that. No tienen una elección en eso. You disagree? ¿Estás en desacuerdo? Obviously, yes. That more. I need to think about that more. Necesitas Right, no, pensar acerca de eso un poco más. Sure, while someone else has the mic. Okay. So at the moment, you disagree with that. Entonces, de momento estás en desacuerdo con eso. I'm ambivalent. Estoy ambivalente. In the time of crisis, En tiempo de crisis, This is my
preparation for the crisis. Esta es mi preparación para la crisis. I don't feel we've answered this person's question. No sé si hemos respondido a la pregunta de esta So I'm gonna persona, speak on their claramente. behalf. Si puedo hablar en su We're defensa. almost there, but I don't. Doesn't feel. Estamos casi ahí, pero no creo It's a que... simple, neat answer that feels Ariel. Estoy esperando una respuesta simple, sencilla, directa. I think it is prophetic. Vale, creo que es profético. As in our dispensation, we have Es en nuestra dispensación about que equality, hemos hablado sobre igualdad, los derechos de las mujeres, subjects as abuse and harassment has become prophetic. asuntos como abuso, etcétera, han sido considerados proféticos. Harassment and abuse have Como become part asuntos of the como prophetic message. lo que es el acoso, el abuso se han convertido en un mensaje profético. And self-defense is part of that in regards Sí. to the women. That La autodefensa es parte de eso en relación con las mujeres. I think we are required to understand at this point in time Creo que se nos requiere comprender en este punto en el tiempo that self-defense is que la defensa personal es required. requerida. That every human being has the right on self-defense. Que todo ser humano tiene el derecho a protegerse a sí mismo. When you say right, Cuando dices el derecho, that means you have an option. quiere decir que tienes una opción. Right? Not the right. No, W- that's What not does right mean? Quiere decir el derecho, you just have it. que solamente lo tienes. Okay. So do you have an Okay. obligation? Entonces tienes una obligación. Because obligation is a lot more stringent test than right. Porque la obligación es algo mucho más complicado como prueba que So as Que soon el as you make derecho. an obligation, you don't have a choice, Entonces, en el momento que se comete una obligación, no tienes una opción. which is a much higher bar to pass. Por lo cual hay una barrera mucho más alta para pasar. Una vara mucho más alta para pasar. Y no sé si la gente va a estar de acuerdo con eso. Clarifying that's what you're saying. Yeah. Por eso So tratando de clarificar lo que estás diciendo. I'm not trying to put my words in it, but I want to try to Entonces, understand what you're saying. No quiero poner mis palabras en eso, pero quiero tratar de entender lo que dijiste. Because Lo estás diciendo. a few people who have said it's actually your defense your argument for self-defense has to be Porque eres la primera persona que ha defense, dicho que tu argumento para not a moral hablar de la protección personal debe ser un argumento profético y no uno moral. based upon your definition that you gave. Basados en la definición que has dado, In it is morality porque dentro de esta está la moralidad context. en un determinado contexto. I think that's what you said. Y eso es lo que estás queriendo decir. O lo que Don't- quieres decir. So I don't agree with that or not. No sé si las personas están de acuerdo con eso o no. Blessing, then Tamina. Anyone else? Anyone on this Blessing side? después Tamina. ¿Alguien más de este lado? Okay. In answer to that question, I wanted to say De repente esa pregunta quiero decir que no creo que haya una diferencia entre lo moral y lo profético. I think they're the same. Creo que son lo mismo. Okay. So Oh, you can- he said that from his perspective, Él dijo que desde su he perspectiva doesn't see that morality and prophecy are different. no ve que la moralidad y la profecía sean distintas. So I'll let him finish and then I'll comment. Entonces le dejaré finalizar y luego voy a comentar. So the issue of self-defense is a Entonces, moral issue, el asunto de la defensa personal es un asunto moral. and we are discussing it in a specific context. La estamos discutiendo desde un contexto específico. So what I'm saying is the moral and prophetic divide is like it muddies the waters, if I can say it that way. It muddies the waters. Makes it confusing. Yeah, it confuses the issue. Este asunto se vuelve confuso cuando se sepa de esa manera. Because we are discussing a moral Mm. issue. Porque estamos discutiendo un asunto moral. So that's my response. Okay.
You were doing so well until you said muddy. Ibas haciendo también hasta que dijiste More money. He was doing so que well era- before he used muddy the wall to make it que se, confusing. que se volvía confuso, complicado, empantanado. Because your definition should bring clarity, not Porque tu definición debería tener claridad y no confusión. so you started off well Entonces comenzaste bien, because you were simple. porque era You simple. said they're the same thing. Dijiste, esa es la misma cosa. What you didn't say, which I'm going to ask you, Lo que no dijiste, que es lo que te voy a preguntar, if you start splitting them, es si empiezas a separarlas, what ends up happening when you start ¿Qué- separating morality termina and sucediendo? prophecy as two separate things? Cuando terminas separando la moralidad y la profecía como dos cosas distintas. I think you come up with two standards, like two types of behavior. Creo que terminas con dos estándares, con dos tipos de And to comportamientos. me, Y that para mí, would be muddy. y para mí eso sería empantanoso, complicado. That's what I meant. Ah, when I good. was- yes, Es- I was eso saying es I lo que shouldn't quería decir. Ah, bien. separate it. Right. If Lo you que decía es que no separate deberían ser them, it separados. makes it muddy or confusing. Si lo separas, se vuelve, se empantana, no se vuelve confuso, complicado. This has been an issue in the movement for a long time. Keep Este ha coming sido un back asunto en el to it, movimiento por mucho tiempo. and it's easy to fall into the trap Y es fácil caer en la trampa, or the snare. o en el which engaño. I'm happy to give you. Estamos muy felices de lead you darte, into the trap. de guiarte a That's what esa everybody else trampa. will do. Especially Eh, media. Porque eso es todo lo que quisieran hacer. Especialmente los medios, que lo que quieren hacer es entramparte. Aloof or above that. Por lo tanto, debemos estar por arriba de eso. Question, Por lo tanto, la what última are you pregunta. defining as morality? ¿Qué es lo que defines como moralidad? Either the same thing, the way you described it. What would you define morality as? Because it got defined in a Por la forma en que lo specific way. escribiste. ¿Cómo definirías moralidad? Porque lo escribiste de una forma específica más temprano. So I know you disagree with that definition. Entonces, Tell me no significa que estés de acuerdo con esa definición. Pero ¿cómo definirías la moralidad? So I don't have the words to define it. No tengo las palabras para definirlo. Actually, I don't know how to define it. To Okay. be honest. Tamina. En realidad no sé cómo definirlo. Tamina, then Ok. Arian. Do you want to speak first to Vamos a Tamina, Arian Arian, o first, quieres hablar al then revés. Tamina, sorry. Y hablar primero a Arian, después Tamina, perdón. Only because he wants to respond to a point that he's already. Solo porque quiero No, responder a un actually, punto why- que se ha why dicho. didn't- because we've defined prophecy now as being En morality realidad quería with preguntar por time. qué hemos definido la profecía como moralidad con tiempo. We're not splitting them, right? No estamos dividiéndolos, ¿verdad? From the very beginning, Mhm. Desde el mismo comienzo you joined them together, los uniste. and I think Blessing is doubling down on that. Y creo que Blessing lo está doblando su posición en eso. Okay. So I thought he disagreed with No. this definition. Pensé que estaba en agrees desacuerdo con with esa the definición. premise. No, está de acuerdo con esa premisa. Agree? Yeah, ¿De he acuerdo? agrees. Sí, está de acuerdo. He says the problem is when you separate them, Dice que el problema es cuando los separas. however you're going to separate them, Como sea que vayas a you get separarlos, into a model terminas entrando en un modelo that causes you problems. que te genera problemas. That's what he said. Eso es lo que él dijo. We're yet to hear Curtis's defense. Nos falta escuchar la defensa de Curtis de por qué no lo hace. Which is he may or may not get to or not. So I'm not trying to pin him down, but Que no sé si él va a poder o no responder. Pero Curtis dice, models or issues. puedes separarlos porque son distintos modelos o asuntos. And when Emma did exactly the same thing that Curtis did, Y cuando Emma hizo exactamente lo mismo que Curtis, she capitulated under my pressure. ella se rindió frente a mi Curtis presión didn't. y Curtis no lo hizo. Curtis just said, "Give me more time to think." Curtis dijo, solamente dame más tiempo para pensarlo. So that's just a summary of their position compared to Ese es un resumen Tamina? de sus posiciones comparado con la de Tamina. Question about morality? Or? Yep. I thought about What's my question? ¿Cuál es mi the pregunta? definition of morality. Okay. La definición de moralidad. Ok. I had to think of the relationship from human to human, so between humans and also to human to God.
Debo pensar en la relación entre humanos y humanos y la relación también entre humanos con Dios. How do you behave ¿Cómo te towards each comportas? other and towards God? Oh, that's the ¿Cómo definition. cómo trabajan unos otros y cómo también trabaja con Dios? Ok. Porque esa es tu definición, ok. I have two answers to both of your questions. Tengo dos preguntas, dos respuestas para tus dos preguntas. One ¿Cuál es la was pregunta? about the questioner's question about if it's Una es acerca de prophecy la and pregunta morality, and the other one de- Answer that. Okay, ¿De quién so se la answer that pregunta? one first. Is it prophecy or morality? Ok, responde esa pregunta. ¿Es profecía o moralidad? how I understood it was that it's prophecy La forma que yo entendí es profecía, because prophecy will allow you to use methodology. porque la profecía te permite utilizar la metodología. When we use prophecy, methodology guides us. Cuando utilizamos la profecía, la metodología nos guía. And this actually the understanding we're gaining from that will have an effect Louder. on morality. Y el entendimiento que obtengamos de esto va a tener un efecto en nuestra moralidad. So your argument is it has to be prophecy Entonces, tu argumento es que debe ser profecía, because prophecy uses or incorporates methodology. porque la profecía incorpora metodología o utiliza That's metodología. your argument. Ese es tu argumento. Okay, so morality. Entonces, does morality require methodology? ¿la moralidad requiere una metodología? I often find it subject to culture. I often find it subject to culture. That's the Muchas, methodology. muchas veces lo encuentro afectada por la cultura. ¿La cultura tiene una metodología? ¿La cultura tiene una metodología? Es una metodología, dijo Parmenter. Sí. You sound surprised. I Y am. suena sorprendida. What Estoy do you sorprendida. think culture is? ¿Qué creen que es la cultura? Emotionalism or- ¿Emocionalismo? Traditions, ¿Tradiciones? habits. ¿Hábitos? So you're saying morality is emotionalism then? Entonces, ¿crees que la moralidad es emocionalismo entonces? That was actually my answer to your second question. Esa era mi When respuesta you a tu mentioned segunda media pregunta. and the problem we're getting into, Cuando mencionaste los medios y los problemas en los que estamos metiendo, it's because we put emotions in front of methodology or es above porque methodology. ponemos las emociones frente a la Okay, so your metodología. argument is prophecy has Entonces, tu argumento es methodology and morality has no methodology. que la profecía tiene metodología y la moralidad no tiene metodología. Okay. Ok. Ignatius, then Curtis. You're going to respond? Ignacius point, y that's luego right. Curtis. Okay, so if I had the question well, Entonces, si entendí la pregunta bien. is do I address self-defense at a moral perspective or prophetic approach? En una I would aproximación say más profética. approach. Si es una aproximación más profética o moral, diría que es una Because aproximación más there's a point profética. in time Porque hay un punto en el tiempo, en la historia, where every church member was not allowed to Lo- defend themselves. donde ningún miembro de la iglesia tenía permitido defenderse a sí mismo. Especially if they are attacked by somebody that is not from inside, from the church. Especialmente si eran atacados por alguien que no era de su lado, de la iglesia. And that is the end of ancient Israel. Y ese es el fin del antiguo Israel. When Jesus came, Cuando Jesús vino is explaining the nature of his kingdom y está explicando la naturaleza de su reino to the Jews. a los judíos, a la iglesia. So in Matthew chapter 5 to chapter 7, Don't quote verses to me. En Mateo capítulo 5, capítulo 7, no cites versículos para mí. he tells them that when somebody attacks you, you pray Él dice for que them, cuando alguien le ataque, referring to the Romans. no So te defiendas por ellos, defiendes a los necessary for them romanos. to defend themselves against the Entonces, Romans, no era necesario para ellos defenderse de los romanos, according to my understanding at least. de acuerdo con mi entendimiento al menos. But in our time,
Pero en nuestro tiempo, end of modern Israel. el fin del Israel moderno, The message is equality. So el mensaje es igualdad. you are supposed to defend yourself. Se supone que debes defenderte. And the external events are testifying to such Y- as well. Y los eventos externos están testificando para eso también. Since according to Daniel chapter 2, De acuerdo con Daniel capítulo 2, the external events informs how the church is supposed to behave internally. eh, So that's my explica cómo se tiene que comportar en ese tiempo. Ese es mi entendimiento. Curtis. Curtis, I'm going to try and use a model that we've built. voy a tratar de utilizar un modelo que construimos. Question you're addressing. Sure. ¿Cuál es la pregunta que estás How we haciendo? can distinguish between morality and prophecy? ¿Cómo podemos discutir distinguir entre moralidad y profecía? ¿Cómo podemos separarlas? Define morality. Define moralidad, You at a personal level, Individual rights. individual, derechos Define individuales. prophecy. Define profecía, systemic, societal, sistémico, Corporate rights. social, So corporativos, you're defining derechos morality corporativos. as personal rights. Prophecy as Defines corporate moralidad rights. como derechos individuales y profecía como derechos corporativos. and then I'll go back to our statement, the statement that we used, the personal is political, Volver a la afirmación que utilizamos antes, lo personal es lo político, and how your personal life influences the corporate, como tu vida personal influencia lo corporativo and vice versa. y viceversa. So we recognize that, but at the same time, we recognize that individual discrimination that happens. Así que reconocemos eso, pero también individualmente vemos las cosas que suceden Systemic discrimination. y que no es lo mismo que la discriminación sistémica. The fact that it's at scale, it affects El, society. el hecho de que sea a escala afecta a la sociedad. And so all I'm pointing out is that we recognize that there's this distinction, Todo lo que puedo generar es que distinguimos esta distinción different types of behavior. entre estos dos tipos de comportamiento And so I'm applying that same thought to this, y algunos aplican ese mismo pensamiento a esto, while also admitting that there's an interplay between the two. mientras también admiten otro juego entre Okay, estas dos Dave, cosas. look. Rose. You lost Rose. me, sorry. Me perdiste, lo siento. I would pursue it, but I want to try to get other people. Sorry. Lo perseguiría, pero quiero tratar con otras personas, lo siento. Go ahead. Okay, so Adelante. I want to take us a bit back in history. Quise echarnos un poquito hacia atrás en la historia. Rose? ¿Qué es lo que estás tratando de responder, Rose? Morality, prophecy, are they separate or El asunto de la moralidad y la profecía, si están separados What's your o unidos. position? ¿Cuál es tu posición? I'm saying you should not separate them. Yo estoy diciendo que no deberías Are separarlos. you going to give us a defense of that? Y vas a darnos una defensa de eso. Yes, an example from the past. Sí, un ejemplo del pasado. It is a defense. Yes. ¿Que es una defensa? Sí, Go ahead. So adelante. there was a time when we used to have arguments in the movement. Había un tiempo en el que solíamos tener discusiones en el movimiento. That is the gospel prophetic or is it about love or morality? De si el evangelio es profético o si es sobre moralidad, sobre amor. And in the past we noticed that whenever we take that approach, Y el pasado it's going notamos to be difficult. que siempre que tomamos esa aproximación se volvía difícil. Difficult or wrong? Wrong. ¿Difícil o equivocado? Because people Equivocado. used to argue that is the Porque la gente gospel solía discutir prophetic or it's about love or which is moral. si el evangelio era profético o si era acerca de moral. You tell me the answer. Dime la respuesta. And in the past, we realized that we should not separate. We should not try to. En el pasado entendimos que no deberíamos separar prophetic or it's moral.
que no deberíamos separar entre que si fuera profético o moral. Entonces dame la respuesta. The gospel is El both evangelio es prophetic and moral, es ambas, profético y moral. both. that's what you say? Yes. Okay. So in this situation, where you're asking in regards to self-defense, is it, should I look at it from and say it's prophetic or it's an issue of morality? Diría que es I think to profético try and y separate the moral. two, it becomes Creo que a- tratar de separar los dos se convierte en error también. Error. yeah, to try and say it I've got becomes error. wrong. Yeah. So can you just clarify? Is Curtis teaching error? Entonces, ¿quieres clarificar? ¿Está Curtis enseñando That's what error? he just did. ¿Es eso lo que ha hecho? Yes. Elder, I don't want to get into problems. No me quiero meter en Clarify. problemas. Is teaching error. Yeah. Okay. Quisiera clarificar. ¿Está enseñando error? Sí. So Ok. because both elements of prophecy and morality are there in the issue of self. Porque ambos elementos de profecía y moral están en el asunto de defensa personal. No puedes separarlos. Because ¿Por you're qué? saying, Estás diciendo maybe women's rights voy a defender los derechos de las mujeres according to the prophetic message. de acuerdo con el mensaje profético. So treating a woman wrongly is bad. Entonces enseñarle a una mujer In context with prophecy, mal I don't está know how mal. you can separate the two. I'm bad at this. Okay. Pascal. Soy mal en esto. Ok, Just Pascal. an observation. Solo una observación. I'd be weary to say that either Emma or teach error because they've both got a reputation of being right. Pascal. C'est juste pour expliquer, c'est juste pour expliquer ma pensée. Quand on regarde les deux définitions qui sont mises au tableau, It's got to go concernant- right to your lips. Sorry. Sorry. Quand on regarde les deux définitions moralité et prophétie au tableau, Both definitions of morality and prophecy on the board. je dirais, Ambas definiciones de moralidad y profecía en la pizarra. je dirais effectivement que ce soit l'évangile ou que ce soit le sujet de la légitime défense, Whether we're talking about the gospel of the topic of self-defense, Tanto que estemos hablando del evangelio o del asunto de la defensa personal, de manière prophétique, puisque la those topics should be talked about prophetically. parce qu'on voit ambos que asuntos deberían ser hablados de forma la profética. moralité est intégrée. Because we can see that in the definition of prophecy, morality is in there. Porque podemos ver que en la definición de profecía la moralidad está allí. Je ne sais pas si j'ai raison, mais lorsqu'on prend la moralité seule, I don't know if I'm right, but when we take morality by itself on its own, No sé si está bien lo correcto, pero cuando tomamos la moralidad por sí misma, por sí sola, it's not written on the board, but I see the idea of literal. no está ahí escrita en la pizarra, pero veo la idea de on literal. peut dire que la Bible est un livre moral. Because we can say the Bible is a moral book, Et on va Porque prendre podemos ver que la les Biblia es un textes libro moral écrits, and we're going to take texts written, on va les appliquer de y façon vamos a tomar los littérale, textos apply escritos, them literally, et ça sera aplicarlos de forma la literal moralité. and it will be pure morality. y será pura moralidad. C'est mon opinion. That's my opinion. Esa es mi opinión. I just wanted to say that Solamente someone quería said decir, that she's bad y alguien dijo, in separating moral and prophetic, que ya está mal de separar lo moral y lo profético. and I thought to myself, but Y yo that's good pensé a mí because mismo, that's not the way it should be. y eso es bueno porque no es la forma que debería I ser. remember that Recuerdo que that was the error of the SDA church. ese era el problema Both. de la iglesia adventista, que separan ambas cosas. We are not able to separate them, Y si no somos capaces de separarlo, then it is
Entonces es bueno. Okay. Ok. Perfect. I think I have an answer to the question you asked me earlier. What's the question? Creo que tengo una respuesta a la pregunta que me Question hiciste was, antes. so what is morality then? Okay, so Entonces, you're going to la define pregunta es, morality. ¿qué es moralidad? So I think morality is prophecy, Creo que la moralidad es profecía. and morality is the rules of human conduct, La moralidad son las reglas del comportamiento humano. and prophecy is the rules of human conduct. Y la profecía es las reglas del comportamiento humano. Okay, I'm saying Lo que quiero decir morality es que la moralidad rules of human conduct. son las reglas del comportamiento humano. Rules as in principles. Reglas como en principio. And prophecy is the same thing. Y la profecía es la misma cosa. I'm saying it's the rules of human conduct. Quiere And decir no que tienes las different. reglas del comportamiento humano. So we've already Lo que got es the diferente. first one here. Human Entonces behavior. tenemos las mismas aquí. Comportamiento humano. Bueno y malo. Explain it here. Explícalo aquí. Prophecy is the same thing. Yes. Profecía es la misma cosa. So I'm saying the context part is just different examples. But Okay, so we leave that. yes. No estás hablando de diferentes ejemplos. Y bueno, deja eso. That are addressing human behavior. Pero son todas reglas que atienden el comportamiento humano. So we don't even need that. Entonces ni siquiera necesitamos eso. Yes, so I'm saying it's morality equal prophecy. It's the same thing. Dice que la moralidad es equivalente a la profecía. Son la misma cosa. Okay, I'm okay with that. Unless anybody's got. Okay. 'Cause I think people don't understand what you're talking about. You don't understand what I'm saying? That one. Creo que la gente no está entendiendo lo que está queriendo decir. Because people have a feel, an intuitive understanding of morality. Okay, the Personas reason, tienen the una reason sensación, un entendimiento interno de lo que es la moralidad. Curtis said earlier Curtis dijo that antes morality applies to an individual. que la moralidad aplica a un individuo. I don't agree with that. Y no estoy de acuerdo con Because eso. morality is a collection of rules that Porque la regulate- moralidad es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento humano. Yeah, methodology basically. La metodología, básicamente. Yes. Yes, so methodology addressing human conduct. Es metodología atendiendo el comportamiento humano. And I'm saying it doesn't make a distinction between individual and corporate. Y dije que no hay una distinción entre lo individual y lo corporativo. So I would think, I know there's a model we have where we say personal and political. Así que puede ser que tengamos un modelo que hable acerca de lo personal, lo político y lo sistémico. Stop. I'll stop you there. Okay. Te voy a detener ahí. Morality. to my ¿Qué es la second question. moralidad? Define prophecy. I don't understand your definition of prophecy. Defines profecía, pero no has hecho una definición de profecía. I'm saying it's the same thing. Estoy diciendo que son la misma cosa. Morality is human conduct, how people behave one to another, La moralidad es el comportamiento humano, cómo la gente se comporta unos con otros. and prophecy is human behavior, how people behave one to another. Yes. Y la profecía es también el comportamiento humano, cómo la gente se comporta unos con Yes, otros. I was emphasizing the issue Punto. of the rules. Sí, está tratando de enfatizar la importancia de las reglas, It's addressing the rules of human conduct. porque la profecía está atendiendo a las reglas del comportamiento humano. That's what morality does. Y eso es lo que la moralidad también hace. Same thing. Entonces estoy diciendo que es la misma cosa. And then we can bring in the issue of context because the rules Y are luego podemos meant traer to el asunto de behave in a contexto, certain context. porque las reglas atienden tu comportamiento en un determinado contexto. So the context would be the example. Yes. Entonces el contexto sería el ejemplo. I want to move on to a different question. I know people Quiero- have some things. It's related. Quiero moverme hacia otra pregunta. No sé si alguien quiere decir algo más. Es One relacionado. person. I am wondering if you could explain more what you meant. Quería preguntar si podías expandir un poco más lo que querías decir. I don't know when I said it. No sé cuándo lo dije. It might have been last week. Puede ser la semana The pasada. movement, this is for Shemaine. The Esto es para movement Shemaine. El is a movimiento prophetic movement. That's what I said. es un movimiento profético. Eso es lo que yo dije, aparentemente. And that I try to stay away from morality issues. Y que yo trato de estar alejado de asuntos morales. Entonces solo lidio con profecía, no lidio con moralidad. But the question is this. I ask this because Pregu- I'm
¿Qué hace la pregunta? Dice, understanding that the Sunday law test is both prophetic and moral. pregunto esto porque yo entiendo que la prueba de la ley dominical es profético y moral, los 4 y los 6. Shimei? Is this a Shimei, prophetic movement or a moral movement? ¿es este un movimiento profético o un movimiento moral? Are we a prophetic movement or a moral movement? ¿Somos un movimiento profético o un movimiento moral? I will say we are both. Yo diría que somos ambos. Both. Associate moralities to prophecy. No podemos desasociar la moralidad con la profecía, It's a moral issue. porque la, but mu- it's la mu- coming- igualdad es un asunto moral, coming into on the reform line, it's become also a prophetic because it pero al tests entrar en esta línea también se convierte en algo profético. excuse me. So, and also we can add also onto that question of time what we put Entonces on vamos a meter la cuestión de tiempo. I think it's Ariane who says dispensational. Creo que es alguien que dijo que es algo dispensacional, So and it affect our behavior. así que afecta a nuestro comportamiento. So this is how I will respond. So it's both. The Así movement que is esta es la forma que yo respondería, es ambas. Connect. Segunda pregunta, conectada. Para mí de nuevo, Because it's the same question. porque es la misma pregunta. Apparently, I said, I don't Aparentemente, mean it that way. yo dije, y no quiero decirlo de una mala I manera, said we should stay away from moral issues. deberíamos estar alejados de asuntos morales. Do you agree with that? So we should ¿Estás not de acuerdo be con eso? a member of you are not human being. We are living in a Entonces, society. no eres un ser humano, no We are estás moral viviendo en la beings sociedad, also. somos seres So you morales disagree with también. me? Entonces estás en desacuerdo conmigo. We are moral being, but Somos also, seres morales. we cannot dissociate morality. So what is the question? No podemos disociar la moralidad. Así que, ¿cuál es la Could pregunta? I explain? Yo expliqué, I said the movement is a prophetic movement and that we Pues should expliqué. try to stay away from moral issues. dije que el movimiento es un movimiento profético y que queríamos estar alejados de los asuntos morales. So we should be away from stay away from equality then. Entonces deberíamos estar alejados de la igualdad. So I don't know. So this is how I understand it. So Este es ese entendimiento, así So you que disagree with what I said? estás en desacuerdo con lo que he dicho. agree with you. And then the person said, I asked this because I'm of the understanding that the Sunday law test is both prophetic and moral. Y luego la persona dijo, pregunto esto porque soy del entendimiento de que la prueba de la ley dominical es ambas, profética y moral. We equality it's a moral issue and it's become Sí, la prophetic igualdad es un because asunto I moral y se convirtió en just profético. said. So you agree with that? Y por lo tanto repito lo que he dicho. ¿Estás de acuerdo con eso? With that bit? ¿Estás de acuerdo con esa parte? Yes. And the proof for that is the 4 and the 6. You agree with that proof? Y la prueba son los 4 y los 6. ¿Estás de acuerdo con esa prueba? So you're telling me the Sí, 4 no is podemos. prophetic and the 6 is moral. ¿Estás diciendo que los 4 son proféticos y los 6 son morales? I don't get into the answer in depth. Okay. Anyone else ¿Alguien más? disagree with me? ¿Están de desacuerdo conmigo? First tell me if you disagree with me. Primero dime si estás en desacuerdo conmigo. What am I disagreeing? I said we're a prophetic movement and we should stay away from moral issues. Dije, somos un movimiento profético y deberíamos estar alejados de asuntos morales. ¿Estás en desacuerdo contigo? Okay. ¿Estás de acuerdo? Sí. Both, I believe that the question was, is this a prophetic movement? Porque la pregunta era, ¿es este movimiento profético? I made the statement apparently. Yeah. Yo hice la afirmación aparentemente. Question was, I wonder if you could explain more what you meant by a statement I said. The movement is a prophetic movement and that we should stay away from moral issues. Dije que el movimiento es un movimiento profético y que deberíamos estar alejados de asuntos morales. That's the question. Esa es la pregunta.
response Y luego dan su respuesta. because they thought that Porque the ellos Blake pensaron test is que both la gran moral and prueba prophetic. es moral 4 o and 6. profética. No, moral no, Okay. My por response 4 y is 6. yes, Moral y we are profética, a perdón. prophetic movement that Sí somos un movimiento profético has moral values. que tiene valores morales. Okay, so we're a prophetic movement that has moral values. Entonces somos un movimiento profético que tiene valores morales. When you say we're a prophetic movement, what does that mean? Cuando dice que somos un movimiento profético, ¿qué quiere decir? We're a movement of prophecy Somos un movimiento or a de movement that profecía believes in prophecy. o un movimiento que cree en la profecía. Both. Both. Okay, Ambas. So we're created Okay. out of prophecy and we believe in it. Entonces hemos corregido esto de la profecía y creemos en ello. So we believe in our own identity. Entonces creemos en nuestra propia identidad. Okay. Sí. And we Okay. believe in the issues around us, which makes us moral. Y creemos en los asuntos que ocurren alrededor nuestro, lo que nos hace morales. ¿Y la gran prueba? Is moral and prophetic? ¿Es moral y profética? Yes. Sí. And it's the 4 and the 6? ¿Y son los 4 y los 6? Sí. So the 4 is prophetic and the 6 is moral? ¿Si los 4 son proféticos y los 6 son morales? I know it's not in front of you, but if you imagine it says prophetic and moral, 4 and 6, that's juxtapositioning. Sé que no está frente tuyo, pero imagina profético y moral, 4 y 6. Eso es justaposición, simplemente. You don't agree with that? ¿No estás de acuerdo con eso? Not sure about Okay. No estoy seguro acerca de eso. Anyone else? ¿Alguien más? Oh, Rose first and then Ignatius. Rose primero y después Ignatius. Put your hands up before you. Right. Did I say that? Levanta sus manos. ¿Dije eso? Last week. La semana pasada. Okay. Ok. Because Emma transcribes, that's why I want to know. Emma transcribió, así que eso es No, por eso quiero saber. I want to just. So you picked up what this question has. Entonces, ustedes recogieron lo que este persona hizo la pregunta. Sorry. Sorry about that. So this question resonates with you Entonces, esta pregunta resuena con ustedes. Sí. because it sounds like what you heard too. Resuena como lo que ustedes oyeron también. No, because no. No. I heard it. Lo oí. It triggered me. Me resonó. Me And despertó then algo en mí. I think I thought about it Pensé sobre ello. and I told myself he's probably not saying what I at first sight you think. Y pensé que dijo Here. que no está pensando, no dijo lo que me pareció que estaba diciendo. So I still ask. So you heard that? Entonces, ¿escuchaste eso? Gave me the benefit of the doubt, Y me diste el beneficio de la duda. which is what the person's doing. Yeah. ¿Qué es lo que esta persona está haciendo? He's asking what Sí. did you mean? Say. I guess. Me está preguntando qué es lo que quisiste decir. And I had my own answer to that question. Y tuve mi propia respuesta a esa pregunta. Created my own answer to the question, which was okay enough. And that's why I didn't ask the question. En esa pregunta hablé a la forma correcta y por eso no hice la pregunta. Entonces tenías la misma pregunta, pero te respondí a ti mismo. Yeah. ¿Y cuál era tu respuesta? Minder's nice. He wouldn't do something like We're that. prophetic we're a prophetic movement. ¿Somos un movimiento profético? Should not have what we would call movement position. Y no deberíamos tener una posición de movimiento. We are a prophetic movement. And we Somos un should movimiento not have profético. what we would call sometimes a movement position Y no deberíamos decir que lo que se trata de una posición de movimiento on moral issues en asuntos morales that are not created by prophecy. que no son creados por profecía. So that might sound similar, Entonces eso puede sonar similar, but it's very different to how this person's phrased it. pero es bastante diferente a cómo esta persona lo ha fraseado, Okay. lo ha desarrollado. So, Rose.
and then Ignatius. Oh, we'll go O sea, Ignatius first because he's just behind you. iremos con Ignacio primero porque está detrás tuyo. Ah, ¿no vas a hacerlo? Because you're just behind him now. Yeah, I changed the Okay, so I was taking down my notes. So I believe we're a prophetic movement, Creo que somos un movimiento profético and prophecy informs morals. y la profecía informa lo moral. I'll give an example. Voy a dar un The ejemplo. question is, do you agree with what I said? La pregunta es, ¿estás de acuerdo con lo que dije? You say that. Yes, you said that. Sí, dijiste so I eso. said that. I'm not arguing that. My question is, do you say agree Dije with my eso, estoy position? diciendo eso. ¿Estás de acuerdo con mi posición? You said it in the past. No recientemente, lo dijiste en el pasado, Just before the midnight cry message. antes del Question mensaje que was nombró de last medianoche. week. La persona que hizo la pregunta se refiere a esto la semana pasada. I did not hear that part last week. No escuché eso la semana pasada. I'll pass it on to Rose because it's specific about last week. Arian's Voy a confirmed. pasar a Rose porque es específico de la semana pasada. Ariel la confirmado. So I want to agree with what you said last week. Quiero estar de acuerdo con lo que dijiste la semana You pasada. agree with that? ¿Estás de acuerdo con eso? Let me put it in, let me define it. Okay. Déjame definirlo. So we said morality is the right or wrong behavior, right? Dijimos que la moralidad es el comportamiento correcto o incorrecto, I ¿verdad? want to say prophecy is right or wrong behavior, which is morality. Quiero que si la profecía también es comportamiento correcto o incorrecto, lo que quiere decir moralidad. But it is now connected with a dispensation and Pero no a está conectado test. con una dispensación y prueba. So prophecy is morals that are connected with a certain dispensation that comes with a test. La profecía es la moral que está conectado con una determinada dispensación que se convierte en la So prueba. if we say if we stick to my definition, Así que si nos quedamos con mi definición, then we're a prophetic movement. entonces somos un movimiento profético. Because still the morality is there, but it's in context or it's in a dispensation and there's a test. Porque la moralidad está ahí, pero hay una dispensación y hay una prueba. So you just broke all the rules. Entonces simplemente has dicho todas las reglas. Based on my definition, not your. But that's good. Tras mi definición, no la tuya, pero está bien. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Tamina. Tamina, From what I remember from last week, de lo que recuerdo la semana pasada, is that you mentioned that it's surprising what we can get, es que es sorprendente lo que podemos obtener, what kind of answers we get, las respuestas que podemos obtener when we let not emotions let us guide us, but cuando no dejamos, methodology. cuando no dejamos que las emociones nos guíen, sino la metodología. And I think your statement there was made in that kind of context. Y creo que tu afirmación allí fue hecha con ese that otro we should contexto. not let morality or in that moment emotions guide us, Que no deberían deberíamos dejarnos guiar por las emociones o but that we're realidad en reminded ese we're a sentido, prophetic movement and we're guided by methodology. sino que somos un movimiento profético y somos guiados por la metodología. So you still disagree with what Blessing just said? Entonces, ¿sigues en desacuerdo con lo Is that que the same? dijo Blessing? You mean that they're the same? I can't hear ¿Quiere decir you. que sea lo mismo? What Blessing said? Like what he said a lot today. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo todo lo que dijo? Dijo muchas The cosas. last thing he said was that Lo último que dijo morality is based es que la on moralidad methodology. está basada en You said metodología. it wasn't again. Y dijiste que no estaba, de vuelta. The prophecy is methodology. La profecía es metodología. Answering to that person Sure. based on what you said, not what Estaba Blessing said. respondiendo esa parte que tú dijiste que Blessing dijo. Okay, so let me try to answer the person because Entonces, déjeme tratar de responder a la I got this persona. question a couple of times. Porque recibo esta pregunta un par de veces. This Recibo question esta pregunta un comes par de about veces. Esta shapes, persona, various ¿qué he dicho? shapes and sizes. Esta pregunta ha venido en varias formas y Read tamaños. this one out, not the other ones. Pero quiero leer esta y no las otras. Something changed Algo cambió when?
¿Cuándo? So something changed in 2014. Algo cambió en The 2014, Sunday law. que fue una ley dominical. What changed? ¿Qué cambió? If you're going to do that, you got to have the mic. Si vas a responder, tienes que tener el micrófono. As opposed to Observers. Pasamos a ser actores antes que éramos observadores. Students of ¿Cómo, prophecy. cómo llamaba el anciano Jeff? Estudiantes de la profecía. that was his mantra. We're students of prophecy. Ese era su mantra. Éramos estudiantes We de la profecía. observe what's going on, Observamos lo que sucede and it's not our warfare. y no es nuestra guerra. So we have a certain level of objectivity. Por lo tanto, tenemos un determinado nivel de objetividad. But today, we have Pero a hoy en bad día attitude in our movement, tenemos una mala actitud en nuestro movimiento, expressed as what kind of a term? que es expresada en qué término. ¿Bajo qué término? Sorry? Them and us. Ellos, o ellas y nosotros o You nosotras. must see this all the time. Deben verlo todo el tiempo. If you go onto one of those forums, Van a uno de esos foros, they do it all the time. ven esto todo el tiempo. Tell you how bad they are. La gente diciendo que tan They're not malos, as malas son good as ellas. we are. Y por lo que quiere decir, mira cómo So, buenos We're somos falling nosotros. into this mindset of this them and us. Y por lo tanto hemos caído en este mantra de And what I'm son trying to ellos o nosotros. explain Y lo que estoy tratando de is it's not explicar a matter of bad habits. es que esto no es una cuestión de malos It hábitos, is a bad habit now, es un mal hábito ahora, but it's been created or precipitated pero ha sido creado, precipitado, because of the dispensation that we're in. por causa de la dispensación en la que nos If you go encontramos. to the spirit of prophecy, not that one, Por lo que si vamos al espíritu de profecía, the no White ese, writings, los escritos where de does Ellen she- White, where's the focus of her attention? ¿dónde está el foco de su atención? The Sunday law. La ley dominical. Because at the Sunday law, what do we do? Porque en la ley dominical, ¿qué es lo que hacemos? What do we do? ¿Qué es lo que hacemos? We do a work. Hacemos un trabajo. Everything else was what? Todo lo anterior era, So that was a preparation, and now there's a work to do. la anterior era preparación y ahora Ellen tenemos White's trabajo very para clear hacer. about that. Ellen White es muy clara acerca de And eso. that's just another way of saying we now do our job or act our part. Y esa es otra forma de decir, ahora hacemos nuestro trabajo, ahora hacemos nuestra So parte. prophecy Entonces la is profecía now controlling our behavior. está controlando ahora nuestro comportamiento. And we've just had numerous definitions or explanations that our behavior is morality. Y solíamos tener múltiples interpretaciones de que nuestro So now comportamiento you no es la moralidad. have to behave in a way Entonces ahora estás forzado, forzada a comportarte de that you determinada may manera, feel uncomfortable about de la que quizás te sientas incómodo, incómoda, or you disagree with. o con la que estés en desacuerdo. And the danger in all of this Y el peligro en todo is that esto we forget es que olvidamos this was not the Sunday law for one thing, que esta no era la ley dominical, por una because cosa, the Sunday law is ahead of us. porque la ley dominical está enfrente nuestro, está delante de nosotros. Por lo tanto, todavía One somos point. observadores. Ese es un punto. And if you go to Matthew 13, Y si vamos a Mateo 13, we are both the servants and the plants. somos tanto los siervos como las plantas. So right through history, these prophetic lines Por lo que a lo largo de la historia, en we estas have líneas to proféticas, handle the fact that we're both observers and actors at the same time. debemos resaltar el asunto que somos tanto observadores como actores al mismo And tiempo. it's harder to do than you think. Y es más difícil de hacer de lo que piensan. So I'll give you a really silly example. Por lo cual les voy a dar that un I'll give to ejemplo people. muy tonto que le ve la gente. Prophecy says there's going to be a Sunday law. La profecía dice que va a haber una ley dominical. Who is going to instigate that Sunday law? ¿Quién dice que va a instigar esta ley dominical? ¿La izquierda o la derecha? Right, Will. La derecha. There was an idea a few years ago Había una idea hace unos años, en el based pasado, upon
Elder Tess's reference or comment on a Spirit of Prophecy quote. Pasamos a la referencia de la escena Tess respecto What was that a issue? citas de profecía. ¿Cuál es este asunto? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo sabe? The executive branch is not necessary La rama ejecutiva no es necesaria, because of the SOP quote. por causa de una cita del espíritu de And profecía. when Elder Tess read that quote, Y cuando la escena Tess leyó people esa were under the cita, idea that you don't need a right-wing executive branch. las personas empezaron a pensar en que no se necesita una rama ejecutiva Judiciary and de la derecha. legislature would be enough, Con las ramas legislativas y judicial sería suficiente. rightly or wrongly. Sea correcto o Right or incorrecto. wrong. I went on record to say I disagree with that. Yo fui al registro público a decir que estaban en desacuerdo con eso. Not that I disagree with what Elder Tess said, but I No disagree que están- with that idea. No que están en desacuerdo con lo que la escena Tess dijo, sino que están en desacuerdo con esa idea. I never went into the quote to explain why I disagree with Y, lue- people's interpretation of that. y luego fui a la cita para explicar por qué estaban en desacuerdo con la interpretación de la gente de esa cita. So, if that's the case, Así que si ese es el we need caso, a right-wing executive branch. necesitamos un poder ejecutivo However, de we la get derecha, that. sea como sea la forma en que If that's lleguemos the a ella. case, Si ese es el and that's caso, what prophecy is teaching, y sabemos lo que la profecía está enseñando, should we be in agreement with prophecy or should we resist prophecy? sabemos lo que la profecía está enseñando, ¿deberíamos estar de acuerdo con la profecía o en contra de la profecía? Should you put your vote with prophecy or stand in opposition to prophecy? ¿Pones tu voto con la profecía o te colocas en oposición a la profecía? Monica, stand with Mónica. prophecy or fight against it? ¿Pones con la profecía o peleas contra ella? You're going to fight against prophecy. ¿Vas a pelear en contra de la profecía? If that's what you mean, that it's the right wing who brings it, then we should fight against it, vote against it. Si So es la derecha la que la trae, deberíamos votar, estar en contra de ella. the prophetic imperative. Entonces este momento está aquí para resistir el imperativo profético. All right? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Everybody agree with that? ¿Estamos todos de That's acuerdo what con we eso? should be doing? ¿De que eso es lo que queríamos estar haciendo? Prophecy teaches one thing and we should resist prophecy with all of our might. La profecía enseña una cosa y eso deberíamos resistirla con toda nuestra fuerza. But make sure it doesn't happen. Asegurarnos de que no suceda. Everybody fine with that? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Is that a Sí. spirit of prophecy guideline? ¿Es un lineamiento del espíritu de profecía? ¿Un consejo? It is. When I say it that way, you know that it is. Lo es. Cuando lo digo de esa manera, Ellen saben White que lo es. says, we don't Porque wait Ellen for White the dice, Sunday law, no esperamos a la ley dominical, we resist it. la resistimos. So lots of people fall into the trap of that argument. Sé que muchas personas caen en la trampa It's clear de eso. that when Entonces we're quiero que dealing seamos with claros subject, de que cuando lidiamos con este asunto, that we're supposed to maintain a level of objectivity. debemos mantener un nivel de I objetividad. define that Y yo defino as eso prophetic como movement. que somos un movimiento profético. And then I said, Entonces luego dije, if you start doing them and us, si empiezas a hacer ellos o nosotros, you'll get into a problem. What's the vas a entrar en un problem problema. you'll get into? ¿Cuál es el problema en que te vas a meter? The same as El mismo que In terms of one is a corporate, so are you. So you're bound by the same rules, essentially. si no son corporativos que somos nosotros, estás limitado por las mismas reglas. ¿De acuerdo con eso? ¿Alguien más? I was going to say you lose objectivity. You become part of the problem. if you do this, Y you así que lose perdemos objetividad. objectivity. Y se objetivo es parte del problema. Si haces Them esto, and us. pierdes objetividad. Ellos o nosotros. This is we, us. Este es That's the enemy. nosotros. Y este es el These are enemigo. your enemies, aren't they?
porque son enemigos, ¿no es verdad? Everybody on the right Entonces ahora is your todo el enemy. mundo en la derecha es tu What enemigo. do these people want? ¿Qué es lo que quiere toda esta gente? They want a Sunday law. Quiere una ley dominical. Oh, sorry. Disculpa. They want a Sunday law, Quiere una ley dominical. and we don't. Y nosotros no lo queremos. So they're the bad people. Entonces ellas son las we're the malas good personas. people. Y And what we're aquí supposed somos to las do buenas personas. ¿Y qué es lo que debemos hacer? in this dispensation, En esta ley, en esta dispensación. Daniel 11:41. Daniel 11, 1. I won't quote Daniel 11:41, but come out of her, my people. Sí, iba a estar haciendo Daniel 11, 41, pero sal We're not mi pueblo de ahí. anything for them. So when we start Debemos salir, pero no vamos a tomar nada de ellos. into this moral framework where we become the Cuando empezamos a entrar en actors and we take on the role este of the framework, left, y como nos convertimos en actores y tomamos el rol de la izquierda, I'm gonna have to stop. Okay. que tenés que parar, ok. What's happening is Lo que está sucediendo we es I'll go with it, we lose objectivity. que perdemos objetividad. People that we are supposed to be supporting or helping Y las personas a las que se supone que debemos estar apoyando o ayudando, longer, no puedes ayudarlas they más, become your enemy. porque se han vuelto tus enemigos. And above all, we need to remember what our purpose here on earth is. Y por sobre todo, si recuerdan cuál es nuestro propósito aquí We're en la an tierra, extension of the kingdom of heaven. que somos una extensión del reino de los cielos. So that was the point I was trying to make. Entonces, este es el punto que está And tratando de this is hacer. the wording that I used, but obviously it got lost in the translation. Y quizás no recuerde las palabras que está queriendo utilizar, pero posiblemente se perdieron en la So traducción. I'll summarize. Entonces, voy a We're resumir. a movement of prophecy. Cuando digo que somos un movimiento de We're supposed profecía, to be outside of the problem se supone que vamos a estar fuera del problema and observe what's going on, y observar lo que está sucediendo, even in the history of the Sunday law. incluso en la historia de la ley dominical. And then I said we should stay away from morality issues. Y luego decimos que debemos estar fuera de asuntos de What I didn't moralidad. Lo que no quise stay decir away from issues es que estemos alejados is de how we speak problemas, out and report on issues quiere decir cómo hablamos y respondemos a asuntos as a corporate body como when we movimiento write a corporativo, preamble como of cuerpo an corporativo, article, cuando leemos un preámbulo de un artículo, give our emoji comments at the bottom. cuando hacemos nuestros comentarios con emojis abajo. Yeah, No debería ser. they're Sí, bad los odio. people, Son malas personas. or whatever variation of that idea that you want to say. O cualquier variación de esta idea que quieras decir. The us, people on the El left, nosotros, nosotras, personas en la izquierda, misunderstand me, no me malentiendan, don't need saving because they're on the right side. no necesitan ser salvados porque están en el lado correcto. Who's going to save their enemies? ¿Quién va a salvar a sus enemigos? That's why when you go to the New Testament, Es por eso que cuando vas al Nuevo this is Testamento, being played out over and over again in the work and ministry of Paul. ves este movimiento, esta idea desplegada una y otra vez en el ministerio de Pablo. No va odiando o hablando mal de estas otras personas. Son su campo de misión. Ese es el punto que está tratando de hacer. And I think that's what Arian said in his answer. Y es lo que quiso decir Arian en su respuesta. Ok, nos hemos quedado sin tiempo y estamos teniendo problemas de internet. Vamos a cerrar con una oración. Santo Dios, That you've given us the privilege of life, health, and te damos strength. gracias porque nos has dado el privilegio de la vida, la fuerza y energía. Thank you that we can openly discuss things Te damos gracias que podamos discutir estas cosas de forma abierta, that we can disagree with one another que podamos estar en desacuerdo and unos that con we see otros, this as a safe place to learn. que podamos ver esto como un lugar seguro y sano para aprender, para cometer errores, To not feel judged.
para no sentirnos juzgados y Breathe upon us juzgadas. the breath of God through this camp. Que podamos recibir el aliento de Dios en este campamento, en este As we campestre. soon enter into the Sabbath hours, Ahora que estamos por entrar en las horas del sábado, maintain the spirit of humility que podamos mantener el espíritu de humildad and of forbearance. y Bless those who are hearing online. bendice a aquellas personas que se encuentran escuchándonos de In forma Jesus' virtual. name, amen. En el nombre de Jesús, amén.